pam, pam, pam. Para pa pam, para pa pam, para pa pam, 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 pam. Las manos de mi abuelito tenían surcos y valles donde paseaban los mares. De los años que vivió siempre encontraba razón para aliviar los pesares y coloreaba palmares. ¿Sabe con qué? Con sus bigotes de arroz. Para pa pam, para pa pam, para pa pam, 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 pam. Para pa pam, para pa pam, para pa pam, 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 pam. Colgaba de su cintura una inserta de recuerdos y pa' amarrar su montura una cinta de 1000 versos. Llevaba botas de viento y sombreros y ala ancha pa' volar por los senderos donde habitaba la magia. Para pa pram, para pa pram, para pa pram, pam, pam, pam. Para pa pram, la magia es la magia. Para pa pram, pam, pam, pam. En los ojos de mi abuelo, ¿qué había? Todo el cielo le cabía y su mirada traía una avalancha de cuentos. Cada vez que yo me duermo, siempre espero por mi abuelo que me regale un beso, el más dulce de los sueños. Para pa pram, para pa pram, para pa pram, pam, pam, pam. Mi abuelo mágico, sí. Para pa pram, para pa pram, pam, pam, pam. Ay, yo no sé. Ahora mismo yo no sé cómo fue que eso pasó. Yo no sé cómo fue que eso pasó. ¿Y ahora qué fue lo que pasó? Mira, te lo juro, allí, en el cartón, encima del retrato, hay una cosa. ¿Cómo que una cosa? Sí. ¿Una mancha? No, no, una ¿Se le viró el café a alguien? No, puede ser. ¿Un bicho? Que no. ¿Y qué cosa es entonces? Un garabato de extraños perfiles. De extraños perfiles. Ay, cuando el artista vio aquello, que había un garabato de extraños perfiles dentro del retrato, encima del cartón, dijo, ¿y esto cómo fue? Así que muy despacito decidió ir al estante donde estaban guardados los pinceles, las espátulas y las pinturas. ¿Y a dónde tú vas? Escuchó el artista. Yo soy un garabato que tengo vida propia. El garabato había hablado. Y ahí estaba el pintor pasmado. ¿Cómo es posible? Un garabato que habla. Y entonces dijo, esto hay que solucionarlo de una manera mágica, con algunos toques de algún pincel que tenga también vida propia. Y justo así, se fue al estudio. En ese instante, el garabato de extraños perfiles decidió comenzar a salir del cartón. Movió un perfil con mucho trabajo. Movió otro perfil con mucho más trabajo. Y así, entre movimientos y sacudidas, logró liberarse del cartón. Y justo en ese momento, el viento lo levantó suavecito, 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 y se lo llevó allá, un poco lejos de la sala, después de la ventana, a un lugar mágico y tridimensional. De estas cuerdas que me atan, como las hojas se desprenden de sus ramas, quiero librarme del abrazo de esta estaca y dejarme llevar por la brisa del mar, un par de alas que me ayuden a volar, un par de alas que me ayuden a volar, y en cada giro que dé un nuevo lugar para ver. Y sí que era un nuevo lugar, un lugar mágico. Era el jardín. El garabato de extraños perfiles estaba maravillado. ¿Cuánta belleza había en aquel lugar? Pero se quedó allí, atontado, mirando cómo en el cableado de la luz había unos zapatos colgados. ¿Y eso cómo llegó ahí? Ah, y tú no sabes. Son de los caminantes de las alturas que olvidaron los pasos y no han podido regresar a volverse a poner los zapatos. Por eso están ahí. Le contestó una paloma que buscaba entre las hierbitas alguna migaja de pan. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Contestaron unas pequeñas chinchilas que asomaban sus cabezas dentro de aquellos tenis calados. Estos son nuestros nidales.
no es ningún zapato de ningún viajero de ningún lugar. Son nuestros nidales. El garabato de Extraños Perfiles estaba mucho más maravillado, así que no se dio cuenta que el pintor ya estaba a su lado. Con un pincel mágico y en un movimiento lo devolvió al cartón. Ahora está allí, en la sala principal de la casa, frente al ventanal que da al jardín, donde el garabato de Extraños Perfiles continúa viendo cómo los viajeros de las alturas siguen dejando sus zapatos, olvidando el camino de retorno y convirtiendo aquel cableado en muchos, pero muchos nidales. Vengo para tu cuarto, mi niña linda, una paloma blanca y una chinchila. La paloma es de espuma y del agua limpia, y de un susto del aire es la chinchila. Cuando duermas y el alba te haga cosquillas, despiértate sin miedos que empieza el día. Si acaso no he llegado, suelta la risa para que yo te escuche y vuelva enseguida. Vengo para tu cuarto, mi niña linda, una paloma blanca y una chinchila. La paloma es de espuma y del agua limpia, y de un susto del aire es la chinchila. Vengo para tu cuarto, mi niña linda, Una paloma blanca y una chinchila. y una chinchila. La paloma es de espuma y del agua limpia, y de un susto del aire, y de un susto del aire, y de un susto del aire. Es la chinchila. Gracias. Y acá algunas de las historias que el poeta recogió de su infancia, de la infancia de dos bellezas llamadas Lluvia y Vida. Gracias, Karen. Y gracias, papi, porque también hay parte en este pequeño espectáculo de las poesías De del un padre a otro Espero, padre. de un padre a otro padre. Espero que lo hayan disfrutado. Gracias. Bueno, buenos días y las gracias por acompañarnos de nuevo en este fabuloso espacio tan necesario para la promoción literaria que es el Sábado del Libro. Actividad que atiende directamente el Instituto Cubano y que tiene constantemente la presencia de su presidente, aquí está, Juan Rodríguez Cabrera. Nuestro saludo, nuestro cariño. Y es sincero, esto no es guatacaría, lo queremos de verdad. Se encuentra con nosotros también el embajador Orama, que ha estado trabajando en muchos lugares con la diplomacia cubana tan necesaria en estos tiempos, muy necesaria. Bueno, siempre ha sido necesaria, pero en estos tiempos vuelve a tener protagonismo la diplomacia cubana de todas las guerras en las que nos han metido sin tener que estar nosotros inmersos en ellas. Honor también tener acá, acabadito de llegar de Chino, tener a Alex Pauside con nosotros, eso es un honor tenerlo. Muy importante que nos acompañe en estos espacios donde la poesía está presente, con la labor que él desarrolla. Tener a Ángel está aquí, su trabajo en las redes, yo lo envidio, no tengo ese tiempo para estar en las redes, tengo que estar correteando dónde hago un libro, dónde lo imprimen, dónde esto, otras tareas. No puedo tener ese tiempo para escribir. Él lo hace por nosotros. No, nos complementamos. Hay que tener tiempo para eso. Nos complementamos. Aplausos para Hernán, que también está en la batalla, en el combate ahí constante en las redes sociales. Bueno, y hay muchísima gente linda más. Raulito, que es el que atiende a la provincia de Pinar del Río. Que me perdone los otros que nos han atendido y quien lo ha hecho de manera más eficiente. Lo digo. No, porque los otros no están. Gracias, Raulito. Y bueno, Pablito que nos acompaña, otros compañeros que vienen constantemente.
Hay algunos que no conozco y que están aquí invitados por la Loiná, porque Ediciones Loiná está cumpliendo, estrené el Purohito hoy, 35 años cumple en julio, donde publicó por primera vez un libro pequeñito que se llamó Un dulce olor de azahares. Lo publicó en el año 1991 y se presentó en el mes de julio. Nosotros, para aglutinar fechas, como el cumpleaños de Fidel y de Ediciones Territoriales en agosto, estamos diciendo que Ediciones Loiná surgió en agosto, porque eso pasó una fiesta en julio, otra fiesta en agosto. Bueno, vamos a hacerla en agosto. Entonces, el centenario Fidel, los recursos menguan, cuando los recursos están escasos, hay que inventar. Entonces, y muy lindo que sea en agosto cuando lo celebremos esas dos conmemoraciones, el centenario Fidel, el aniversario del SEC, y además porque aunque empezó en 91 y me extiendo un poquitico, ya yo sé que no porque la guagua de los pinareños llegue, la guagua viene pero no va a llegar a tiempo, no importa. Salió un poco tarde, el esfuerzo del gobierno fue grande por el combustible apareció justo anoche, después de 3 días esperando, combustible necesario para trasladar a los alumnos de las universidades que estaban en su municipio, y Pinar decidió abrir el curso presencial, algo fuerte, histórico, volver el curso presencial a las universidades a partir de mañana. Y están recogiendo a los muchachos en los municipios en el día de hoy para que mañana puedan estar en clase, aún sin poder recogerlos de la provincia, para que de aquí, los que son de La Habana y estudian allá, puedan llegar. Bueno, eso es un esfuerzo mayor como tal. Y ahí se sacó ese combustible para que puedan estar los pinareños acá. Llegó tarde el combustible, pero llegarán los pinareños, compartirán con los que nos quedamos hasta el final. Y yo adelanté, yo sabía que esas cosas pasan. Yo vine desde ayer. Y entonces, para prever estar aquí, lo hago siempre, trato de venir el día antes, porque es impredecible hoy, como vive nuestro país, con ese bloqueo férreo, aunque aquel diga que no, y lo mete por el mundo entero para hablar vulgarmente y meterle guapería, diciendo que no, que aquí no hay bloqueo, que no, si hay bloqueo, y nos lo sentimos los que estamos a pie, y nos lo sentimos los que estamos trabajando por la cultura también. Pero hacemos lo imposible por llegar aquí hoy a presentar ese libro. Le decía, en el 91 se presentó el primer libro, Un dulce olor de azahares. Yo los admiro porque en 10 años hicieron 70 títulos y 2 revistas. Esos que iniciaron aquella obra, los respeto mucho, con las eléctricas de plomo, man, y qué trabajo estuvieron pasando en este tiempo. Llegaron las nuevas tecnologías de una persona que cumple 100 años, que se llama Fidel, gusta a quien le guste y pese a quien le pese, en una reunión de directores de cultura municipales, dijo, vamos a dotar a cada provincia de Cuba con los equipos necesarios para poder imprimir los libros. Para cuando hay un guajiro metido en el monte y sepa escribir, porque hay guajiros son ingenieros, científicos, y aún viven en el monte, puede escribir un libro que tenga valores literarios, lo pueda publicar. Bueno, lo cumplió con creces. Ediciones Loiná solamente, no me meto en las otras, que el dato lo domina Juanito, no yo. Ediciones Loiná, del 2000 para acá, 700 títulos. Eso merece un aplauso, eso es un esfuerzo. Porque fue capital humano, más de 350.000 ejemplares impresos a golpe por esa idea de Fidel. Nosotros suben lo de Cuba entera, y algún día Juanito dará los datos actualizados. ¿No? Hoy, 4.500 títulos y 4.200.000 ejemplares hasta hoy. Aplauso, que eso sí, eso es un dato. Eso es un dato muy interesante. Un dato muy interesante. Y le digo yo a los políticos de Pinar de Río, a nuestros compañeros que están en la actividad política, para bien, ¿no? Que están en la actividad política, son decisores, le digo, los datos del libro son datos tangibles. Porque la cultura a veces es intangible, no se puede tocar, es una imagen, es una canción. Ahí yo pasaba por una de las calles de La Habana, desolada, que no hay, de esas que no hay muchas personas, ahí en el Vedado, y veo Salas y Eliel León, y oigo a las 3 y pico de la tarde, canto lírico, y yo lo menos que pude hacer, estoy en las redes, me tiré un videíto ahí yo mismo, y dije, estoy increíble, mira Cuba, pero mira, la cultura está funcionando ahí adentro, porque yo no puedo hablar de panfleto, tengo que hablar con ellos, para hacer que la cultura sea tangible. Y el libro es tangible, el libro está ahí, se toca, lo pueden enseñar. Los datos que dice Juanito están ahí, se tocan. Yo caminé por Obispo ahora, por todo Obispo por ir para acá, a lo mejor se llegaba más rápido por otro lado, ¿no? Y caminé por Obispo para abajo y vi 4 librerías abiertas en este momento, con libros. No conté la de los CDR, no me fijé si estaba abierta, pero había 4 librerías abiertas en toda esa calle. Le tiré fotos, porque eso es realidad. Un país amenazado que nos van a parquear ahí a 100 metros, a tiro una pedraza, nos van a parquear un portaavión con no sé qué, y miren lo que estamos.
y miren lo que estamos y qué estamos haciendo, cultura, literatura, y de la parte mejor posible, que es la que yo soy incapaz de escribir. Yo hago un cuento, una novela, pero yo no escribo un poema. Y el que escribe poema tiene una sensibilidad superior a todos los seres humanos. Y hoy estamos reunidos para presentar un libro de poemas, versos. Para terminar, Ediciones Loina premia todos los años, en el tiempo de la feria, a los libros que son propuestos al premio Puente de Papel, con un premio que se llama de la siguiente forma. Para los narradores, Alfredo Galeano, un editor pinareño, un guajiro, nacido en la sierra, sin corriente, en las lomas, y que tuvimos la suerte de que acompañara a Sonia y a algunos de los institutos aquí presentes a la Feria de Barcelona del Libro, con todavía la mitad de la tarde, aquel libro que se le hizo por plan especial. Bueno, falleció Galeano tempranamente, lamentablemente lo perdimos, pero todavía hoy Galeano, con su obra, está demostrando quién fue como editor. Acabó de ganar premio al lector, una obra editada por Galeano, y que le hiciste la corrección cuando estabas aprendiendo, hace mucho tiempo. Pero bueno, fue un premio que se ganó. Y esa, como tal, es parte de su obra. Pero su obra también fue enseñar a los jóvenes. Hoy dirige arte y literatura. Osmani Echeverría empezó en la Loiná, haciendo trabajo de corrección, haciendo trabajo de edición, pero ganó con una obra de Ediciones Loiná el premio de la crítica, de esos libros que hacemos a mano, como este, ganó el premio de la crítica, Overbooking, un libro de Loiná, ganó el premio de la crítica, editado, ¿por qué? Por uno que aprendió al lado de ese grande que fue Alfredo Galeano. Y esos premios de literatura y narrativa, de los libros que hacemos, se llama Alfredo Galeano. Se llama también a los de poesía, a lo que es literatura como tal, a los de historia le llamamos Armando Abreu. Armando Abreu, otro pinareño, joven, falleció, pero dejó una historiografía grande. Y los premios Aurora Martínez a los libros infantiles. Y ya damos esos premios, la gente está contenta, están estimuladas allá, y después cuando vienen aquí, si ganan el Puente de Papel, bueno, es un libro de jurado de acá. Si ganan el de la crítica, es un libro de jurado de acá. Pero lo hacemos. Y digo esto porque este libro que está aquí, no tengo el diploma para darlo, no tengo el reconocimiento, ya vendrá. Es uno de los títulos que ganó el premio de edición Alfredo Galeano. Gracias a Osmani y gracias al escritor, y recibirán sus diplomas en el tiempo más inmediato posible. Aplaudan eso, que están propuestos a premio Puente de Papel, que es el premio más grande que da el sistema de ediciones territoriales. Claro, se trampa ahora, Juanito está haciendo trampa. Antes Juanito los imprimía y ahora dice, si ganó los imprimen ustedes de nuevo. No importa. Los materiales son de donde lo hacemos nosotros, cambiaron la regla, bueno, pero no importa, son cosas buenas y que es el ambiente positivo que existe en el Instituto Cubano del Libro. A pesar de las dificultades, a pesar de todo, perdone que este guajiro se extienda tanto, que haya dicho estas cosas de la forma tan espontánea, tan natural, sin buscar un lenguaje rebuscado, no lo encendí. Y eso que no encendí estaba. Entonces, realmente es muy grato venir cada sábado del libro. Y ya, para que los que están presentes, que son los protagonistas, hagan de esta actividad, que es un honor, cuando uno ve la promoción que se le hizo, un póster, un video, lo que hace por acá el instituto, que es maravilloso, más el complemento de lo que hacemos por Pinar, y uno ve y se acerca aquí y dice, bueno, ¿quién va a presentar el libro? Lo va a presentar Guardo Leiva. Guardo Leiva, uno lo admiraba cuando uno no conocía, metido allá en Pinar del Río, cogía aquellos libros de poesía, y uno aprendió, porque leyó aquello, yo estoy diciendo actual, lo mismo de niño, que había sido instructor de las primeras escuelas de arte. Allá tenemos a Angelito, uno que fue instructor en Pinar del Río de la primera escuela de arte, de esa que empezó por el Comodoro, toda esa historia. Uno empezó a admirar al hombre que dio en su juventud, como el cubano, que pasó al frente, incorporarse a ser instructor de arte. Y como después su obra poética lo llevó a obtener el Premio Nacional de Literatura. Aplausos por Guardo, que estamos muy contentos con ese premio. Después, tener dentro, como presentador del libro, bueno, presentando el libro, que es el detalle de su hijo, de Karen Leiva. Mira, Karen es de los que más está fajado con el mundo entero en la batalla ideológica que tenemos. Pero lo está haciendo de la forma más inteligente posible. Guardo, su hijo lo está haciendo a golpe de poesía. Ahí al lado de Alex Pauside con un equipo, pero una vida muy activa en ese campo de batalla.
y es importante que lo hagamos de esa forma. Bueno, está el profesor Julio César Sánchez Guerra, que también va a hacer la presentación del poemario, y por supuesto Osmani Echeverría, Guajiro de Sandino, licenciado en lengua inglesa, editor, escritor, poeta. Es realmente un joven. La traducción simultánea. Un joven que es increíble su desarrollo. Yo me río de los viejos que no admiran, respetan y potencian la actividad de los jóvenes. Y hoy en la Loina tenemos un equipo de jóvenes que yo digo, por cada uno que se promueve, no puedo decir la palabra del momento, o se va a donde se vaya, no sube nada. Porque la obra de la revolución se caracteriza por haber creado un capital humano. ¿Para qué? El capital humano que tenemos, de editores, de diseñadores, de escritores, de narradores, quiere decir tanto del que crea como del que hace posible que surja ese libro. Ese es el logro de ese gran sueño que fue haber creado el sistema de edición territorial, que creó también un capital humano que antes no existía. Claro, antes era plomito y surgió esta técnica nueva, surge el nuevo impresor, y es un oficio que existe y que se mantiene. Y ya. Me dio tiempo. Bueno, gracias, Cari. Él quiere que llegue la voz, pero todavía no llega. Entonces, y como yo no puedo dejar de organizar, ya tengo que mandar otra. Ya me extrañaba. Buenos días todavía. Que me ha dejado medio apabullado el discurso. Porque yo que me acordaba de un cuento que me hizo Soler Puig. Soler Puig, narrador santiaguero, que ganó el primer premio que hace de América con Bertillón 166, una gran novela. Y entonces él me contaba que él tenía la idea de que no quería hablar, pero de pronto le dan la palabra en Casa de las Américas, porque bueno, el autor que ganó el premio tiene que hablar, ¿no? No tenía para cuándo acabar. Dice, yo hablaba y hablaba y decía, tengo que acabar, pero no acababa. ¿Y cómo resolvió el asunto? Dice, Aida se paró y me dijo, bueno, Soler, ya, está bien. Tú ganaste el premio y te vamos a aplaudir. Y me salvó porque yo no sabía cómo acabar. Pasó lo mismo aquí, pasó lo mismo. Me estaba acordando con pero fue muy interesante el análisis que hiciste. Yo creo que sí. Que además las ediciones territoriales tienen una historia que valdría la pena un día incluso hacer un balance de toda esa labor. Bueno. Yo escribí algunas, mientras me dio la posibilidad, la luz de escribir algo y de imprimirlo. Eso hice. Es tarea difícil y alentadora esta que me ha tocado en suerte. Difícil porque me impone hablar de la obra de mi hijo, y todo lo que diga al respecto puede ser visto de distintas maneras. Si hago un elogio sobre estos versos, por merecido que sea, y lo es, algunos pensarán que se explica por el vínculo filial. Si por el contrario señalo deficiencias, que sin duda las hay, como en todo libro que se respete, otros pensarán, y algunos hasta lo dirán, pudo ser más condescendiente, porque se trataba de su hijo. Y digo placentera también por dos razones. Una, porque me produce mucha satisfacción y alegría confirmar que el autor de este libro ha conquistado con esfuerzo y talento propios la difícil condición de poeta, entregándonos una obra donde se puede reconocer el dominio de un lenguaje personal, la cristalización de una voz poética que le garantiza, sin duda ninguna, un puesto en la tradición lírica de nuestra patria y confirma la justeza del reconocimiento
que se le tributa más allá de nuestras fronteras marítimas. La segunda razón es confirmar con la lectura de versos del Peregrino que esta es una obra donde la poesía tiene asiento propio, donde cada imagen, cada metáfora busca y encuentra ese diálogo necesario entre el poeta y el lector. No tengo dudas de que los romances que pueblan estas páginas encontrarán eco en quienes buscan en los versos de los poetas respuesta para sus propios deseos, angustias, alegrías y sentimientos de distinta naturaleza. En tiempos donde la sensibilidad, la ternura, la búsqueda de la belleza se han vuelto materia subversiva, encontrarse con poemas que defienden lo más humano de nosotros mismos es siempre una noticia alentadora. Hablé de romances y me parece oportuno reflexionar sobre por qué el poeta asume esta estrofa que pareciera estar ya en desuso. Yo he dicho siempre, y sé que Karel Leiva participa de ese criterio, que la poesía no está en el verso ni en el metro o la estrofa que coge el cantor para darle voz a sus sentimientos. Estas maneras no son inocentes, pero la poesía no depende de ellas, porque la poesía, ese misterio que nos rodea y tiene la capacidad de habitar cualquiera de las creaciones humanas, habita en los versos, sin importar en qué molde o estructura estén concebidos. Es el poeta el que debe ser capaz de convocarla, seducirla y entregársela al lector, que la hará suya, muchas veces permitiéndole cantar, no con la melodía que el bardo le imprimió, sino con sus acordes propios. Versos del Peregrino es un libro donde Karel nos está diciendo que tiene un dominio pleno del oficio, que ha encontrado y pulido su propia voz que forma parte de un coro mayor, pero que puede identificarse por su timbre, por ciertas inflexiones propias. Voz que se mueve con soltura en el ámbito de lo popular, en lo más íntimo de la lírica amorosa, que se rompe en el grito de la denuncia social, que convoca a la solidaridad y a la búsqueda del mejoramiento humano, que rescata los timbres llenos, tiernos de la infancia, pero en todos esos estratos hay señales que nos están recordando que pertenecen al mismo poeta. Encontrar una voz propia, un gesto personal, es muy difícil en la creación artística y casi imposible en la poesía. ¿Cuántos poetas de depurado dominio del verso conocemos que cuando terminamos de leerlos se nos desdibujan y nos hacen recordar a otros, a veces más de uno, que están habitando esas páginas? Encontrar su propia voz es la tarea del creador. Quien lo consigue, y Karel lo ha hecho, tienen ya las puertas abiertas para moverse con libertad. No habrá recursos formales o temas que resulten prohibidos y puede darse el lujo de abordar cualquier asunto sin el temor de traicionar la poesía. Cuando eres dueño de tu propia voz, puedes sentarte, como dice en uno de sus romances el poeta, sobre la tapia endeble para separar los patios, para confirmar que nadie puede acortar enramadas que separan los verdes. En este conjunto de romances, unas veces ajustados a la métrica clásica y otras donde se sustituye el octosílabo por el heptasílabo, el poeta hace galas de un lirismo sin concesiones. Hay piezas que le hablan al niño que fue, otras al hombre de estos tiempos, las más demostrando un genuino afán de búsqueda de la musicalidad y la belleza.
en Marineras, los romances, nos dicen: los sueños que quiere el mar, en la arena se dibujan. Manos pequeñas le surcen entre corales que anuncian como si fuera una sola las hebras de la hermosura. Cuando ajusta la voz al verso de 7 sílabas, uno de los más importantes de la lírica de la lengua, Karel cede espacio a la reflexión y nos advierte: si cortas el viñedo, si podas sus ramajes, al despertar febrero, verás en el muñón gotear el llanto viejo, los sembrados, para marcar las pausas, tiempo en que morir es propio de los que vuelven luego. Recomiendo este libro, espero que su lectura produzca en quienes tengan la suerte de llegar hasta él, no la misma sensación de placer que yo sentí al entrar en sus páginas, sino sus propias sensaciones placenteras, porque así debe ser. Lo que sí puedo asegurar es que el que abra este libro no quedará indiferente. Muchas gracias. Muy buenos días. Le agradezco a Karel la oportunidad de compartir este pequeñísimo y extraño libro, que no sé por qué tiene algo de esos pozos que son inagotables. Yo había escrito algo hace un buen tiempo, porque otro tiempo había leído, quizás cuando me dijiste lee eso, a ver qué te parece. Y es cierto lo que usted dice, maestro. Después de esta página no nos quedamos indiferentes. ¿Por dónde comenzar? Versos del peregrino. Ciertamente el verso es el surco que hace el hombre de campo sobre la tierra. Le abre una herida y echa la semilla y luego la cosecha. Pero el poeta trabaja con las palabras y abre el lomo a una piedra y echa el dolor, un fueguito. Ese es el verso, que se mueve de un lugar a otro como quien ara la tierra. ¿Verso malo?, se preguntaba Lezama, aquel que asoma la cabeza y se separa del cuerpo. Hermano, aquí en este libro el verso está entero y redondo. Tiene el ritmo binario del cuá-cuá, el pájaro moteado de Lezama. Respira con el tic-tac. Es el péndulo que une los extremos. Yo capto eso, esa respiración, ese jadeo, ese golpe cuando leo este libro. No se puede descifrar con las palabras, hay que sentirlo como experiencia extraña. Los vacíos y lo que hay dentro del vacío. Pero todavía nos podemos preguntar, el peregrino. Y digo esto para intentar la unión de verso del peregrino, porque los títulos a veces, realmente un título también recoge y guarda el poema y recoge y guarda muchas sugerencias. Cuando pienso en el peregrino, todo el mundo sabe el acto de peregrinar. Pero resulta que a veces hay un aire de familia en las escrituras. Por allá por el siglo XIX de Karel, José Antonio Echeverría escribió un cuento que se llamaba El Peregrino. ¿Usted sabe? ¿Y de qué trataba la historia? De un hombre que llega un día a la tierra, hace una ermita, se lo lleva al San Rafael, después levantan otra iglesia, Nuestra Señora de Regla, y a la hora de inaugurar, el hombre de esta historia no aparece. Se había perdido, llegó y se fue. ¿Y cómo cierra el peregrino de estos versos? Cuando habla del cardenal que se posa y habla de que me hechiza su juego, de quien llega y se pierde. ¿Acaso no es la misma idea y la misma historia? Probablemente ni pensabas en eso, pero aquí está el peregrino que además, Peregrino el Pario era el filósofo que buscaba la fama, saltando de un lugar a otro y no la encontraba, y como quería ser famoso, se prendió fuego en unos juegos públicos.
Eso dice Rodó en motivo de Proteo. Aquí no se busca la fama ni arder para que nos vean. Es que el fueguito está dentro del poema. Y aquí entonces donde viene lo que nos recuerda Eliseo cuando en el frontispicio de los pueblos extraños. ¿Para qué sirve un libro de poemas? Para atender. Y da la respuesta menos académica y más ahondadora de todas. La poesía es el acto de atender en toda su pureza. Eso es lo que yo encuentro en estas páginas. Y quizás explica las sensaciones a la hora de leer cuentos del peregrino, versos del peregrino. El viaje lleva un secreto guardado. Cuando abres el portón de versos del peregrino del poeta Karel Leiva Ferrer, te encuentras con el brevísimo acto de atrapar un relámpago. En el cordel, un relámpago nos dejó su huella atada. El rayo que es fortuito se vuelve destino. Y es que el peregrino inicia el inevitable camino, jadea en el surco de las palabras y con un pincel sin anclas echa a volar los trazos de la memoria sobre la piedra del doloroso viaje. Ahí entonces, en los bordes de aceras y trillos, un desbarranco de metáforas visuales, táctiles y auditivas que nos dejan la rara atmósfera que revelan los gestos imposibles de lo cotidiano, lo familiar y efímero. El abanico esmeralda lleva un secreto guardado. Cada poema es un golpe de luz sobre la nuez donde nace el agua. Los poemas se trenzan hasta armar un solo cuerpo. Comienza con Milagro 1 y termina con El Peregrino. Se trata de un camino de ascenso sin dejar de ser el círculo de quien busca y recoge las huellas esparcidas hacia la noche de adentro. El peregrino es una metáfora que esconde el camino del hombre. La respuesta cuelga como una fruta que busca que la nombren. Pero aquí, en este manojo de versos y destellos, pasa el tiempo y la memoria, la familia y el hogar, el viaje y la búsqueda, la naturaleza como espejo. Hay textos tan enigmáticos que ante la pregunta inesperada se suspende toda respuesta. No queda otra salida que el silencio y la reflexión existencial que busca una raíz. Los payasos, ¿cuándo duermen? ¿Quiénes son los que no quieren saber si por fin la gente ha de tener más de un sueño? Se necesita mucho aire en los pulmones para no perder el hilo cordial del viento, para no sucumbir ante el enigma de los enigmas, la suma de los abrazos. ¿Cuánto tiempo demora en saberse? Se lee el verso y desde la ventana una flor se unta de los afectos y las ausencias. ¿Quién pudiera extender los mágicos brazos para atrapar la brisa sobre la almohada? Y si duele la suma de los abrazos, ¿qué decir de la invisibilidad de un niño vendedor y su orfandad? Un niño sin más patria que su dolor de invierno. La patria no es tierra, es dolor muy adentro, entre la voz y las manos. Los versos del peregrino resumen la poética del tránsito. No son poemas estáticos, sino versos de quien camina con su ruta, donde lo que importa no es el destino, sino lo que se ve, se siente y piensa en el camino. Aquí se refleja la conciencia de estar de paso, que es también una conciencia ética, mirar, recordar, nombrar lo que otros no ven. Es un libro que nos invita a crecer sin perder el corazón de niños y el asombro y esa pequeña filosofía donde se esconde la sabiduría. Un flamboyán del mañana con su propuesta del fuego que olvidará en lontananza al amaranto amarillo. No es en fin un libro de respuestas, sino de preguntas que nos estrujan cuando lo cotidiano se vuelve asombro y tempestad. ¿Quién junta las partes de lo que fue una canción? Cuando intentamos responder esa pregunta, comprendemos que, al final, junto al peregrino, el viaje no era hacia un lugar, sino hacia una manera de estar en el mundo, atento, libre y agradecido. Se despide el peregrino sin soltar el timón del viejo barco lleno de perlas y de huellas. Capitán, te despido. Agradezco al poniente que descubre tu sombra y la paz que sugieres. Esta boga es la vida que se esparce en el éter y regresa sin falta cuando todo fenece. Buen viaje, camino lector. Estos versos sean la mochila ligera y brújula desenfadada. Extiende la voz para rehacer los pedazos de una canción y no demorar el tiempo de los abrazos. Dice Martí que no se ha de escribir lo raro,
sino el instante raro de la emoción. Aquí está ese instante raro, el tiempo de los abrazos. ¿Cuánto demora en saberse? No sé. Abrazo al poeta. Sé que pasa un conejo entre la noche de dos hierbas y separa a dos estrellas que se abrazan. Pero más allá de los ojitos que se abren y se cierran, del pájaro moteado lesamiano, hay unos brazos extendidos. Otro que espera la suma de los abrazos. Gracias, poeta. Pues yo creo que no me queda mucho, mucho que decir después de estas maravillosas palabras de Waldo Leiva y Julio César. A mí me dio mucha alegría, cronológicamente voy a comenzar de adelante hacia atrás. Me dio mucha alegría cuando vi la publicación del premio Alfredo Galiano al mejor texto publicado por Ediciones Lo Linares 2025 y a mejor obra editada. Como bien decía aquí, que yo nací ahí, desde mi primer libro publicado hasta todo el trabajo de promoción, corrección, edición, y mantenerme todavía vinculados con Ediciones Lo Linares, con ese trabajo maravilloso que han hecho durante estos 35 años, y ser parte prácticamente también de esa familia es una alegría que siempre mantengo. También trabajar con autores como Karel Leiva también ha sido un reto, ahora voy a explicar por qué, y ha sido también muy satisfactorio por el hecho de que el romance es uno de los géneros más antiguos dentro de la poesía. Si pensamos que fue un género o dentro de la poesía, fue un género que surgió en el siglo XV o alrededor del siglo XV y que empezó como una expresión de forma oral, de a través del verso rimado, poder transmitir una realidad inmediata que los poetas sentían o veían, o como cronistas de su tiempo utilizaban el romance para transmitir también estados de ánimos, emociones y un punto de vista también social de lo que se vivía. Y que Karel Leiva tome este género o el romance en pleno siglo XXI, a mí me dio mucha satisfacción, me hizo buscar investigar sobre la estructura, sobre el lenguaje, sobre los códigos que se utilizaban o se utilizan dentro del romance, y cómo él lleva el romance a un lenguaje, digamos, moderno, pero sin perder esa esencia de la estructura clásica y de la forma clásica de romance. Yo disfruté mucho del trabajo con él. De hecho, el libro comenzó llamándose Romanceros Gitanos, si mal no recuerdo. Romanceros Peregrinos. Y bueno, aquí... ¿Te parece conocido? Y bueno, aquí terminamos haciendo un trabajo maravilloso que también yo siempre digo que es muy importante cuando el editor hace un trabajo con un autor, esa comunicación que debe establecerse, porque no solamente cambiar una coma, un punto y coma, sino que también esa visualidad del editor que está, digamos, externo viendo una obra, que también se apropia de ella y de alguna forma enriquecerle esa obra que el autor tiene como propuesta. Es un acto maravilloso dentro de la producción editorial. Quique decía una cosa ahorita, pero le faltó hacer cuando él hablaba todo el recorrido de Ediciones Lo Linares, yo creo que hay una cosa que es importantísima que se debe resaltar de Ediciones Lo Linares, que es el gran esfuerzo que hacen para que por lo menos, por ejemplo, hoy tengamos estos libros impresos, como ellos han buscado, Quique, con su... yo siempre digo que tiene una energía que yo quisiera tenerla a su edad. Y ese gran esfuerzo que hace para que puedan para que los autores tengan estos libros a la mano, que los lectores puedan adquirir estas obras impresas.
y que de alguna manera también haya esa distribución, se haga palpable ese trabajo editorial que tanto sacrificio en momentos como este, ahora es cuando mayor sacrificio se realiza o todo lleva un mayor esfuerzo para que el sistema editorial cubano, el sistema editorial de una provincia como Pinar del Río siga viva, sea latente y que todos los que hemos sido parte de su catálogo podamos seguir viéndonos reflejados en esta casa editorial. Yo los felicito a todos, felicito a Karen por su premio y por este sábado el libro que hoy estamos aquí y estos grandes presentadores que hemos tenido también contigo para de alguna forma resaltar el valor de tu obra. Así que yo te paso a ti que tú eres el protagonista de este Gracias, Omar, y gracias a mi papá, gracias a Julio y a todos ustedes por estar acá. Creo que ya habíamos casi una hora. Vamos entonces a ser breves, realmente, no vamos a prometer la brevedad, vamos a hacerlo. Pinar del Río ha publicado los 2 libros infantiles o para público más joven que hemos hecho, mi padre y yo. Jorge Ángel me bautizó el libro como para niños universitarios. Cuando se lo di a leer, que vio algunas partes, yo creo, Jorge, que no se debe ni creer que tienen menos capacidad de entendimiento ni nada a la hora de dialogar con ellos. El libro nace en época de pandemia de una necesidad también de comunicar determinadas pulsaciones, de determinados criterios, y también para establecer ese otro trabajo que desde el Centro Cultural Cuba Poesía hacemos con los muchachos en las escuelas del Proyecto Esmailillo. Y yo promociono a mucha gente y yo no tengo nada de lo mío, así que debería también intentar al menos que saliera algún texto que tuviera que ver con ese público. Fueron naciendo los textos, nace El Peregrino, que es el último texto, es el primero que se escribe a partir del fallecimiento de 3 hermanos en la misma época de pandemia, en apenas una semana. Y por el impulso de Katy, que todos los días me dice, tienes que escribir, tienes que acabar de publicar, tienes que acabar de poner. En el inicio de nuestra relación, hace 11 años, había escrito 5 o 6 libros. Ya hoy este es el libro número 12. Publicado dentro y fuera de Cuba, y tiene además otros 4 que están en proceso en distintas líneas. Hay uno de cuentos que Nubelia tuvo a bien llevar a cine, varios de los cuentos, y ganaron premios. Y entonces este libro ya ahora finalmente ve la luz. Tiene un cuadro de mi abuelo materno, Ferrer Cabello, uno de los pintores más importantes para Cuba, pero para la familia, por supuesto, esencial y primordial. Y es un libro para la familia, un libro que se escribe desde la familia para las familias también, en general. Ahí está mi padre, ahí está mi madre, mis hermanos, mis hijas, mis primos. Son historias que también han contado y que uno refunde, pasa por el tamiz personal y la reescribe, sin mencionarlo. Entonces yo quisiera leer de aquí, viendo la obra, el primer texto que dio origen al libro, que es El Peregrino. Hace muchos años, uno de los amigos, que es un promotor cultural de Alta Habana, ya fallecido en la época de pandemia, me enseñó por dónde llegaban los cardenales a La Habana, y me enseñó algunos cardenales en época de migración. Tuve la suerte de verlo allí, posado como describe el texto, y de ahí para acá, cuando me entero de su fallecimiento, escribo el texto. Y dice así: estuvo allí sentado sobre la tapia endeble que separa los patios, como si alguien pudiera cortar enramadas de sumir tanto verde. Es hermoso el recuerdo de un pequeño y silente cardenal de los vientos, contemplando impasible desde el alto del cerco la foresta silvestre, germinada de pronto, que se junta y se yergue a su libre albedrío como manto paciente. Se ha posado en la cerca policrómicamente, y lo miro en su trono de monarca o de duende, pues me hechiza a su juego de llegar y perderse entre atisbos de otoño que lo lleva al sudeste, transitando la espuma cuando empieza el poniente a cortar arreboles, la sellisca arremete y un ardid sideral que ni busca ni entiende, repoblando fronteras, lo convierte en grumete. Cardenal de la Gracia, cuando tiendan las redes volverás a tu alicio, porque nada detiene ni diademas ni cuarzos a quien libre se siente. Yo tendré tu recuerdo por si acaso no quieres visitar este soto, o tu ruta se extiende más allá de los cuerpos y no intuyas si vuelves hecho de otra materia a tomar caballetes en cercados que apenas dividirnos parecen. Hay en todas las cosas una hebra que aprende
y las masas se imantan sin saber que obedecen a una ley primigenia que a la vida las vuelve de distintas falencias y jamás se desprenden a pesar de los torpes desvaríos del fuerte que a la vez nos acuna, nos encierra, nos hiere en pequeñas parcelas de horizontes agrestes. Capitán, te despido, agradezco el poniente que descubre tu sombra y la paz que sugieres. Esta boga es la vida que se esparce en el éter y regresa sin falta cuando todo fenece. Ajá. Quiero que lea hogareña, entonces vamos a complacer. Renacen en las ventanas cuando la tarde me bebo tramo a tramo las palabras que me contaran los viejos manuscritos de la casa. Aquí dormía el abuelo y era de brisa la almohada. En esta foto lo veo desafiante ante la calma vespertina de su pueblo. Una muesca me señala el escondite perfecto. Los alerones apartan como las ascuas del fuego al pequeño con su armadura, desvaneciendo el silencio. En otro álbum no alcanza mi madre los comederos en el frontón de la plaza, va dejando en su revuelo semillas en piso y bata. Las fotos tienen un sello, como a relieve se estampa que era ya 1900 y tantos los años para que se me graben los ecos de una sonrisa tallada entre sus labios pequeños. El texto que hablabas de... Vamos a ver. Vamos a cerrar con el que empieza el libro. Milagros 1. En el cordel un relámpago nos dejó su huella atada cuando olvidábamos anoche de tener la tela para que en su blancor los tres primos le den rostro a la muchacha, esa del andar ligero que al almuerzo siempre pasa por la ventana del fondo, la que nunca está cerrada. Pero como ayer, repito, olvidamos rescatarla de lo frío de la noche, ella amaneció pintada con la llovizna y el rayo que cayó en la madrugada. Y ahora no quiere otro tinte ni acepta, vuelva a lavarla, porque se encoge de golpe y entonces no queda nada, ni la pintura del rayo, ni espacio para otra capa de los tres primos cercanos que dicen saber de magia. Muchas gracias. Pueden comprar el libro. Ah, sí, bueno, ya el jefe me dio orden ya. Ella dibuja el cielo en un papel con manos de luz, con alma de miel. Sus ideas vuelan como un gorrión, teje los sueños con su corazón, susurra al viento, canta al mar, su voz nos guía, nos hace pensar. Mi hermana genio, estrella fugaz, lleva la paz donde hay tempestad. Su amor enseña, su risa da un mundo nuevo donde crecerá. Ella planta libros en cada rincón y riega palabras, cosecha razón. Su mente es fuego, su alma un volcán, despierta la vida en cada lugar.
es puente y faro, calma y sol. Su fuerza brilla, su fe es motor. Mi hermana genio, estrella fugaz, lleva la paz donde hay tempestad. Su amor enseña, su risa da un mundo nuevo donde crecerá. Como cosa del destino tuve en mi mente claridad. Puedo trazar un nuevo camino, contando día a día una verdad. El progreso no depende de otros, las ideas te dan libertad. Unidos somos más fuertes que cualquier fuerte tempestad. Trabajamos sin cansancio por ver al hermano sonreír, sabiendo que yo soy el cambio. Sí, doy más por mi país. Somos hijos de la misma tierra, herencia de lucha cultural. Dejamos en el corazón huella, como en un campo de nopal. Florentino escribe cartas como quien construye puentes sobre el tiempo sin mirar atrás. Cada palabra es un intento de tocar lo que se aleja, de convencer el amor de que no olvide su dirección. Ha hecho de la espera un oficio, del deseo una persistencia, de que no se rinde ante los años. Su corazón es un puerto donde anclan todos los nombres, pero solo uno permanece encendido, como una lámpara que no aprende a apagarse. Y cuando el tiempo se vuelve viejo, cuando la vida parece cerrarse como una puerta cansada, él insiste: amar también es saber quedarse. Amar cuando todos los demás ya se han ido. Siempre habrá un café para los dos. Habrá un espacio en el tiempo para que nuestras miradas vuelvan a descubrir el brillo que brota de nuestras pupilas, mientras el humeante café invade con su aroma tus palabras frente a las mías en el espacio y la distancia.
Habrá un café que murmure sigilosamente un guiño de mis ojos para buscar en tu mirada esa complicidad eterna que aún en la distancia acompañe la esperanza de volver a encontrarnos allí junto a mí, en esa sonrisa que a pedazos se diluye entre tu rostro y el mío. Con el último sorbo de este aroma se distancian mis palabras de las tuyas. Muchas gracias.